La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Su hermano en Cristo, ministro Gerardo Torres García, les saluda. En esta ocasión, con la gratitud a Dios por permitirme darle voz a este interesante artículo titulado ¿La gloria de los hombres o la gloria de Dios?, en el que podremos darnos cuenta que aun siendo seguidores del Señor Jesús, se puede amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia enero-marzo del año 2006 y fue escrito por el ministro Francisco Juárez Pérez. ¿La gloria de los hombres o la gloria de Dios? Empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él, para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? ¿Y el brazo del Señor a quién es revelado? Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Con todo eso, aun de los príncipes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 38 al 43. Esta lectura bíblica tiene un mensaje muy revelador. La predicación, los mensajes, las enseñanzas de Jesús no solo habían permeado en el pueblo, en la gente común que le seguía, también lo habían hecho en personas que tenían a su cargo el gobierno del pueblo, sacerdotes, príncipes fariseos, gente muy importante, pero había una diferencia entre estos y aquellos. Y mientras aquellos le manifestaban y le seguían abiertamente, estos últimos se lo reservaban por no perder sus beneficios y privilegios. En otras palabras, amaban más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Tenía más valor para ellos quedar bien con los hombres que con Dios. En el libro de Juan, capítulo 3, versos 1 y 2, tenemos un diálogo muy interesante que se estableció entre el Señor Jesús y uno de esos hombres, para los cuales era más importante las buenas relaciones con los hombres que con Dios. ¿Dice así la palabra de Dios? Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. El diálogo entre el maestro y Nicodemo ciertamente se prolongó, hablando el maestro de cosas muy importantes como la doctrina del bautismo, pero para el tema que nos ocupa, estos textos son suficientes y muy elocuentes. Nicodemo, según podemos ver, era miembro de una de las sectas judías más preponderantes e influyentes dentro del pueblo hebreo, los fariseos, quienes tuvieron enfrentamientos recurrentes con Jesús precisamente por sus actitudes erróneas. Este hombre era principal de los judíos. Un buen día, o mejor dicho, una buena noche, se decide hacerle una visita al maestro, como él mismo da testimonio. La fama de Jesús y, lo que es más, su santidad y su origen son reconocidos por quienes públicamente se encargaban de denostarle. ¿Cuál sería la razón de hacerle una visita nocturna? Los textos referidos al principio nos dan la respuesta. No confesaban por no ser echados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La declaración que le hace Nicodemo a Jesús
confirma el texto anterior. Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Qué alto contraste tiene esta declaración. Maestro, estamos conscientes, seguros de tu divinidad por los milagros que eres capaz de hacer, con aquella en la que se presume que los milagros hechos por Jesús tenían su origen en el maligno. Leamos esto. Y todas las gentes estaban atónitas y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, oyéndolo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, por lo cual ciertamente fueron reprendidos por el Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versos 23 y 24. Otro ejemplo de lo que venimos diciendo lo tenemos en otro hombre preponderante dentro del pueblo hebreo. Después de estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, mas secreto por miedo de los judíos, rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús y permitióselo Pilato. Entonces vino y quitó el cuerpo de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 38. Según este texto, aquí encontramos un discípulo más del Maestro, aunque secreto por miedo de los judíos. Casualmente un discípulo. Sin embargo, los dos personajes de los que hemos hablado coincidieron en el sepelio de Jesús. Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y envolviéronlo en lienzos con especies, como es costumbre de los judíos sepultar. Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 39 y 40. Incluso personas que no tenían que ver con el linaje de los hebreos le reconocieron como justo. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo, no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 19. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, veréislo vosotros. Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 24. Cabe hacer una meditación en este momento para preguntarnos a nosotros mismos si es que no tendremos la misma inclinación de los personajes antes descritos. ¿Amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios? ¿Deseamos disfrutar de las bendiciones de Dios, pero no queremos pagar el precio? ¿Nos manifestamos ante los demás como hijos de Dios? ¿Oramos por nuestros alimentos en lugares públicos donde los consumimos? ¿Nos incomoda saludar de paz a voz a algunos hermanos públicamente? ¿Aquellos que nos conocen saben que somos de la Iglesia de Dios? Irremediablemente mi pensamiento me lleva a equiparar estas actitudes con las del apóstol Pedro en aquel momento crucial de su vida en que no hacía mucho tiempo había empeñado su palabra, juramentándose seguir al Señor contra viento y marea. Pero lo vemos encogerse de hombros y negar conocer a su maestro ante una criada que le discutía en ese sentido, hasta que después de reiterados cuestionamientos al respecto, con maldición juró no conocer al hombre en cuestión. Entonces el gallo cantó, y Pedro se acordó de las palabras que su maestro le había dicho no hacía mucho tiempo, lo cual le hizo llorar amargamente. La carta a los Romanos, en su capítulo 1, verso 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Esta declaración es muy importante, pero viniendo de los labios del apóstol Pablo, tiene mucha más trascendencia. Solo basta recordar quién era él, su familia, sus orígenes, su cultura, la secta a la que pertenecía, los fariseos. Cierto es que no hay registro en los escritos de Pablo o los demás escritores,
pero es muy probable que haya sido objeto de burlas por sus antiguos compañeros, que después de tener un gran conocimiento y una gran cultura en el judaísmo, haya creído en un hombre y en sus doctrinas que en apariencia contravenían las doctrinas judías y que eran consideradas como para el vulgo, el populacho, la gente ignorante que no conocía la profundidad de las doctrinas hebreas. El sentimiento honroso de creer en el Evangelio y de rechazar la vergüenza lo expresó en otras oportunidades, como en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Antes, sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. Y el verso 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y yo sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No había duda en el corazón de Pablo sobre la veracidad y autenticidad de lo que ahora creía, aun cuando esto fuera aparentemente opuesto a lo que había creído firmemente y por lo cual había luchado durante toda su vida. Sin embargo, Pablo era un hombre íntegro que no hacía concesiones con la verdad, aun cuando esto le fuera el hacerse de enemigos, según lo declara en Gálatas capítulo 4, verso 16. ¿Me he vuelto vuestro enemigo por decirles la verdad? Y esta misma actitud frente a la verdad adoptaron los hombres de Dios a pesar de la hostilidad que recurrentemente veían. Recordemos, por ejemplo, a Daniel y a sus compatriotas hebreos. Los apóstoles, llenos del Espíritu de Dios, tuvieron esta misma actitud. ¿Y qué decir de nuestro Señor Jesucristo, quien hablaba invariablemente con la verdad, no obstante la oposición que en su contra se levantara? El libro de los Proverbios, en su capítulo 26, versos 4 y 5, dice de la siguiente forma: nunca respondas al necio con conformidad a su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad, para que no se estime sabio en su opinión. Pensemos por un momento cuántos hombres y mujeres en el pasado pagaron un precio muy alto, su vida, por agradar al Señor y no negar su fe, porque amaron más la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Seguramente nuestra mente nos lleva al libro de Hebreos, donde nos dice en su capítulo 11, versos 35 al 37, unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. La abnegación, la fidelidad, el amor de esos hombres y mujeres por su Señor no conocía límites. Duele leer estos pasajes por el sufrimiento tan extremo que tuvieron que soportar nuestros hermanos de otros tiempos, pero también nos da una gran lección que es evidente, pero además dice la palabra de Dios que este mundo no era digno de ellos. El Señor ha prometido un mundo completamente distinto al que conocemos. El apóstol Pedro, investido del Espíritu de Dios, replica con autoridad ante los magistrados: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Libro de Hechos capítulo 5, versículo 29. Nuestro Maestro Jesús abundó también el tema en Mateo capítulo 10, versos 32 y 33. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. La iglesia en sus orígenes fue perseguida. Sin embargo, crecía cada vez más. Trataron también en vano de coartar la predicación del Evangelio como una forma para detener el avance de la recién nacida Iglesia de Dios. Como ejemplo tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 17, estas palabras: todavía, para que no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos
que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Absolutamente todo lo que el mundo puede ofrecer es fugaz, efímero, pasajero, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa, y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versos 16 y 17. Nuestro Señor Jesucristo dijo: Gloria de los hombres no recibo. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 41. La auténtica, la verdadera gloria será cuando venga nuestro Maestro y diga a sus siervos: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 34. En cumplimiento a lo que dice Lucas en el capítulo 12, versículo 8. Todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Amados hermanos, este hermoso mensaje nos deja preguntas retóricas, las cuales solamente podemos contestar en nuestra intimidad. Esperemos en Dios que todos tengamos la mejor respuesta, aquella que el Señor evalúa como certera para podernos otorgar vida eterna cuando regrese su amado Hijo Jesucristo. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.